Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 333. Desayuno. Scotland gimió y se frotó los ojos mientras despertaba lentamente de una buena noche de sueño. Estuvo desorientado y confundido por un momento, sin saber dónde estaba, cuando se topó con un techo desconocido. Después de aceptar pasar la noche en la casa de Hank Pym, para poder comenzar su entrenamiento temprano, Scott se retiró a una habitación de invitados y se despertó con los rayos del sol cayendo sobre él. Gruñó Scott al ver una figura desconocida apoyada en la pared junto a la puerta, mirándolo fijamente. ¿Quién demonios eres? Los ojos de Scott, aturdidos por el sueño, se adaptaron a la realidad y vieron a una mujer desconocida. Vestía un elegante traje negro y tenía una mirada severa. Scott no pudo evitar sentirse intimidado. ¿Has estado ahí parado mirándome dormir todo este tiempo?, preguntó, asustado. Sí, responde ella con indiferencia. ¿Por qué? Scott no pudo evitar preguntar. Porque la última vez que estuviste aquí robaste algo, respondió ella, mirándolo como si fuera un cleptómano, capaz de robarle todo a su familia si ella no estuviera vigilando. ¿Quién eres?, preguntó Scott aturdido. La expresión de la mujer se volvió aún más fría. Soy Ope Van Dyne, dijo secamente. Ope siguió mirándolo fijamente. Y tú eres el hombre que mi padre eligió para convertirse en Ant-Man. Scott parpadeó sorprendido. No tenía ni idea de que Hank Pym tuviera una hija, y mucho menos de que estuviera enfadada con él. ¿Disculpa?, preguntó con timidez. Ope negó con la cabeza, claramente desinteresada en escuchar sus disculpas. No deberías estar aquí, dijo con insistencia. Mi padre se equivocó al elegirte. No eres apto para el puesto. Scott se irritó ante sus palabras, poniéndose a la defensiva. Hice lo que tenía que hacer para volver a ver a mi hija, dijo con firmeza. Y lo demostraré de una forma u otra. Ope se giró para mirarlo. Demostrarle tu valía a mi padre es una cosa, dijo con frialdad. Pero demostrar tu valía como Ant-Man es otra. Y aún no lo has hecho. Scott abrió la boca para discutir, pero antes de que pudiera decir algo, notó algo extraño y aterrador que no había notado antes. ¿Qué demonios? Cuando Scott estaba a punto de levantarse de la cama, retrocedió asustado al ver insectos enormes arrastrándose por el suelo. Uf. ¿Son hormigas? Ope permaneció tranquila entre los insectos. Para poner a clavata. Hormigas bala tropicales gigantes. Las más dolorosas de Schmidt. Están aquí para vigilarte cuando yo no puedo. Sin decir nada más, se da la vuelta y sale de la habitación, dejando a Scott solo entre los insectos. ¿Cómo voy a salir de aquí?, gritó Scott, pero no recibió respuesta. Mirando hacia el suelo lleno de hormigas gigantes, Scott tragó un bocado de saliva mientras las observaba con cautela. Aunque nunca le tuvo miedo a los insectos, estar rodeado de tantos de ellos era muy diferente a lidiar con unas cuantas moscas u otras molestias domésticas. Incluso las arañas no eran un problema para él, siempre y cuando no fueran venenosas. Uf. Tú no me muerdes y yo no te piso, trato hecho. Negocia Scott mientras pisaba el suelo con cautela y salía con cuidado de la habitación. Abajo, Hank estaba sentado felizmente en su cocina, disfrutando de una taza de café caliente con Peter sentado frente a él, vestido con su habitual traje de araña. Llegaste antes de lo que pensaba, comenta Hank, ya que Peter no pasó la noche como Scott. Después de que Scott aceptó su oferta, Peter se fue inmediatamente para poder regresar a tiempo para la cena con su familia. Bueno, estaba emocionado por empezar el entrenamiento de Scott. Peter se encogió de hombros al parecer recordando algo y abrió un portal sobre su mano extendida. Toma, creo que esto te pertenece. Pym observó cómo un frasco de vidrio tapado con corcho caía en la mano de Peter. Dentro había 6 hormigas diminutas, todas con cámaras aún más diminutas sujetas a la espalda. Pym no tenía excusa para hablar mientras Peter colocaba el frasco frente a él.
Obviamente intentó espiar a Spider-Man, pero ¿qué se supone que debe decir ahora que lo atraparon? Un tenso silencio llenó la habitación mientras Peter observaba al anciano retorcerse de diversión. Pero afortunadamente, antes de que Pym pudiera decir algo, su hija Hope entró caminando, seguida por Scott, quien parecía extraño por la colonia de hormigas gigantes que marchaban detrás de él. Scott. Bien, ya despertaste. Dijo Hank, contento de haber encontrado algo para cambiar de tema. ¿Listo para tu primer día de entrenamiento? Hope puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos. Ya le dije que no debería estar aquí, dijo, fulminando con la mirada a su padre. Solo tenemos que desconectar los servidores de la empresa y Cross ni se enterará de lo que pasó. Hank suspiró y se frotó la frente. Supongo que ya conoces a mi hija, Hope. Sí, por cierto, es genial. Scott se guardó sus verdaderos pensamientos, aunque el tono sarcástico de su voz sin duda dejó entrever sus sentimientos. Ella no cree que te necesitemos, dice Pym. No. Podemos hacerlo nosotros mismos, dijo Hope mientras se giraba hacia el superhéroe mundialmente famoso, quien aún no podía creer que estuviera en la cocina de su padre. Y aunque no pudiéramos, Spider-Man está involucrado ahora, así que no veo ninguna razón para necesitar a este ladrón. Hola, por favor. Podemos hablar de esto más tarde. Ahora mismo, Scott necesita entrenar, dice Pym como si estuviera dando un sermón. Hope no parecía contenta, pero no protestó más. Con una última mirada ceñuda a Scott, se giró y se sentó a la mesa frente a Peter. Pym negó con la cabeza ante el comportamiento de su hija. No le hagas caso, dijo con una leve sonrisa. Solo está un poco ansiosa. Tiene que ver con este trabajo, que, a juzgar por el hecho de que sigues aquí, supongo que te interesa. ¿Qué trabajo? Preguntó Scott confundido. Basándose en la conversación de anoche, solo sabía que estaría entrenando para convertirse en el sucesor de Pym como Ant-Man. Después de que Pym explicara la situación con Darren Cross y el traje de Yellow Jacket, Scott tuvo pleno control de la situación. Entonces este tipo te robó la empresa y está rehaciendo tu traje, lo resumió con sencillez. Sí, y necesitamos que entres en la empresa y destruyas el traje junto con toda su investigación. Pym asintió. ¿Por eso me eligieron? ¿Por qué tengo experiencia en esto? Preguntó Scott, ya que infiltrarse en empresas era su especialidad. Es una de las razones principales, sí. Pym asintió con la cabeza. Scott frunció el ceño. Puede que haya sido una ilusión, pero anoche, cuando lo estaban convenciendo de convertirse en Ant-Man y unirse a los Vengadores, no pudo evitar sentir como si vieran algo en él. Una especie de cualidad heroica que nadie más podía ver, pero ahora descubrió que solo necesitaban un buen ladrón. Scott no pudo evitar sentir una ola de decepción invadirlo. Al ver esto, Peter habló. Solo quiero dejar claro que no te estoy reclutando para los Vengadores por tus habilidades criminales. Scott se volvió hacia él con dudas. Ya tenemos muchos agentes mucho más hábiles que tú en el robo, dice Peter, pensando en los agentes de alto rango de S.H.I.E.L.D. a su servicio. Te estoy reclutando porque creo que tienes lo necesario para ser un vengador. Puede que suene un poco raro, pero creo que tienes lo necesario para ser un héroe, Scott. Pero ni siquiera me conoces, respondió Scott vacilante. ¿No? Pregunta Peter mientras saca su teléfono y lo da varias palmaditas. Scott Lamb, 35 años. Fecha de nacimiento. XX/XX/19XX. Número de la Seguridad Social. 5124. Exconvicto, despedido de 2 trabajos desde su liberación hace 4 días. Su ex-esposa, Maggie Elan, y su hija, Cassie Elan, Peter dice mientras les da a todos un breve vistazo del perfil y los registros de Scott antes de llegar a la parte buena. Antes de ir a prisión, tenías un trabajo bien remunerado en una empresa llamada VistaCorp, pero te despidieron cuando intentaste exponer sus prácticas ilegales y poco éticas. Desesperado por apoyar a tu esposa e hija, así como por encontrar pruebas para desmantelar la empresa que te había perjudicado a ti y a tantos otros, recurriste al robo y te atraparon robándole al director ejecutivo de la empresa. Explica Peter. Scott se quedó boquiabierto de la sorpresa. Aunque intentó explicarlo todo en el tribunal, todos lo tacharon de mentiroso. ¿Me perdí algo? Pregunta Peter. No, todo está bien. Scott asintió tontamente. Espera. Hope interrumpió la conversación con el ceño fruncido.
Lo busqué y su historial no dice nada de eso. Bueno, los Vengadores tienen acceso a mucha más información que tú, respondió Peter encogiéndose de hombros. Mientras tanto, Pym simplemente sonrió mientras observaba cómo la impresión que tenía su hija sobre su sucesor elegido cambiaba lentamente. Por supuesto, él sabía que todo lo que Peter acababa de decir era 100% cierto, ya que él personalmente investigó usando su traje de Ant-Man, razón por la cual estaba tan decidido a que Scott tomara su lugar. Ahora que estamos todos en sintonía, creo que es hora de empezar el entrenamiento de Scott. Capítulo 334. Comienza el entrenamiento. Después de desayunar, Pym y Hope llevaron a Peter y Scott al sótano, donde los esperaba todo lo que necesitaban para entrenar a un nuevo Ant-Man, incluido el traje. Hola, tierra para Scott. Peter agitó su mano frente al rostro aturdido de Scott. Hola, respondió Scott, tratando de ocultar su ansiedad. Miró el traje de Ant-Man, que estaba sobre una mesa cercana. Parecía inofensivo, pero él sabía que no era así. ¿Estás listo para empezar?, le preguntó Hope con los brazos cruzados. Scott asintió, sin estar seguro de estar listo, pero dispuesto a intentarlo. Bien, empecemos por lo básico, dijo Hank, recogiendo el traje. Lo primero que necesitas saber es que funciona con partículas Pym, que te permiten cambiar de tamaño. Le explicó el mecanismo del traje a Scott, quien escuchó atentamente, concentrado en el traje que lo asustaba hasta la muerte. Bueno, probémoslo, dijo Hank, entregándole el traje a Scott. Póntelo. Scott se puso el traje, que era sorprendentemente cómodo. Se miró y no pudo evitar pensar que al menos se veía genial. Pym da un paso al frente y comienza a instruirlo. Ahora, en las manos adecuadas, la relación entre el hombre y el traje es simbiótica. El traje tiene poder, el hombre lo aprovecha. Necesitas ser hábil, ágil y, sobre todo, rápido. Debes poder encogerte y crecer rápidamente, para que tu talla siempre se ajuste a tus necesidades. Caminando hacia una puerta cercana, Hope la cierra y señala hacia la cerradura. Sumérgete en la cerradura. Embiste fuerte, te sumerges débilmente, y emerges fuerte. Puede que no le guste que su padre haya elegido a otra persona, pero al menos le daría una oportunidad. Sobre todo después de descubrir que su historial criminal no era tan blanco o negro como ella creía. Asintiendo, Scott se pone el casco y respira profundamente unas cuantas veces antes de dirigirse hacia la puerta. ¡Bang! ¡Ay! Debido a su nerviosismo, Scott olvidó presionar el botón de encogimiento, lo que inmediatamente provocó que se estrellara contra la puerta, rompiéndola de sus bisagras. Inútil, comentó Hope en voz baja. Scott, relájate y observa, dice Peter mientras agita la mano, devolviendo al instante la puerta a su estado original. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Todos en la sala miraron con asombro, ya que no tenían idea de que Spider-Man tuviera ese tipo de poder. Ahora mira con cuidado, dice Peter mientras salta hacia adelante, apuntando a la cerradura de la puerta. Ahora, todos estaban aún más sorprendidos, ya que se preguntaban cómo iba a encogerse sin el traje de Ant-Man. De repente, el cuerpo de Peter se iluminó con una tenue luz roja, mientras activaba la gema de la realidad y se encogía, imitando la función del traje de Ant-Man. Y con la precisión milimétrica de Peter, su ahora diminuto cuerpo del tamaño de un alfiler se deslizó por el ojo de la cerradura de la puerta y salió volando por el otro lado. ¿Qué? Exclamó Hope con las cejas extendidas hacia arriba. Segundos después, la puerta se abrió y salió un Peter de tamaño normal, sonriendo con sorna bajo su máscara al ver sus caras de asombro. Ven. No es tan difícil. ¿Sé cómo? Pregunta Pym, estupefacto por lo que acaba de presenciar. Después de todo, pasó toda su vida manteniendo sus preciosas partículas Pym fuera del alcance de otros, y ahora alguien a quien apenas conocía las robó, las descubrió por su cuenta o tenía algún tipo de habilidad metahumana que le permitía imitar su uso. Tengo muchos poderes que el público desconoce. Peter se encogió de hombros mientras cerraba la puerta y le dio una palmadita a Scott en el hombro. Inténtalo de nuevo. Sintiendo una sensación de competencia, Scott se acercó a la puerta una vez más y se preparó para otro intento. Después de todo, no puede quedarse muy atrás de Spider-Man. Su orgullo masculino no se lo permitiría. Mientras escuchaba a Scott continuar fallando varias veces, golpeándose contra la puerta mientras intentaba encogerse y sumergirse por el ojo de la cerradura, Hope y Pym miraron a Peter interrogativamente.
No, no robé ni usé ninguna partícula Pim ahora mismo, explica Peter, haciéndoles preguntarse si también puede leerles la mente. Es solo una habilidad mía. Eso es todo. Con la mente tranquila, todos volvieron a centrar su atención en el entrenamiento de Scott. Y justo cuando empezaron a prestar atención, Scott saltó hacia la puerta y se encogió, agitando los brazos y las piernas mientras volaba por el ojo de la cerradura. Segundos después, la puerta se abrió. ¡Guau! Scott respiró con dificultad, recuperando su tamaño normal. ¡Qué raro! Concéntrate en tu respiración, dijo Pim para tranquilizarte. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Scott asintió mientras recuperaba el aliento. Bien, pronto te acostumbrarás a cambiar de un lado a otro de esa manera, dijo Pim para tranquilizarlo. Y cuando Scott por fin pudo respirar con normalidad, Hope intervino. Bien, sigamos con la lección. Cuando eres pequeño, la energía se comprime tanto que tienes la fuerza de un hombre de 90 kilos detrás de un puño de 1/100 de pulgada de ancho. Eres como una bala. Si golpeas demasiado fuerte, matas a alguien. Si golpeas demasiado suave, es un golpecito de amor. En otras palabras, tienes que saber golpear. Scott se burló. Estuve 3 años en prisión, claro que sé golpear. Muéstrame, dice mientras levanta las manos. Oh, esto va a ser divertido, comenta Peter mientras materializa un cubo de palomitas en sus manos y se gira hacia Pim. ¿Quieres un poco? Pim tomó con vacilación un puñado de comida y lo estudió para ver si era real. No pudo evitar sorprenderse por los espectaculares poderes de Spider-Man. ¿Hasta dónde llegan sus habilidades? Se preguntó con asombro mientras comía un trozo de palomitas con mantequilla. Mientras los dos espectadores comían sus bocadillos, Scott echó el brazo hacia atrás, cerró el puño y golpeó la mano de Hope. ¿En serio? Arqueó una ceja inquisitivamente cuando su puño flácido golpeó su mano extendida. Eso fue terrible. Tu hija probablemente pueda golpear más fuerte que eso, ¿quieres enseñarme a golpear? Pregunta Scott como si no pudiera hacerlo mejor. Adelante. Enséñame. Tal como lo hizo ella, él levanta su mano abierta, esperando que ella la golpee. De repente, Hope sonríe mientras da un paso adelante y le da un puñetazo en la cara, derribándolo. Así es como se golpea, comentó mientras lo miraba triunfante. Ella estaba esperando esto con ansias, comenta Pim moviendo la cabeza. Lo sé. Peter asintió a su lado. Hope entrenó artes marciales en un momento difícil, revela Pim. Por un momento difícil, se refiere a cuando murió mi madre, corrige Hope a su padre. La perdimos en un accidente aéreo, dice Pim, mirando a Peter como si quisiera decirle, cállate. Después de todo, si Peter tenía una autoridad lo suficientemente alta en el gobierno como para saber sobre él, entonces lo más probable es que sepa lo que realmente le sucedió a su esposa. Y por supuesto, esa mirada no pasó desapercibida para su hija, aunque decidió fingir lo contrario, ya que podría hacerle preguntas más tarde, cuando su padre sobreprotector no estuviera presente. Ya es bastante malo que no me digas cómo murió, ¿podrías dejar de mentirme? Estamos trabajando. Se burla mientras Scott aún se recupera del puñetazo. Muy bien, princesa, volvamos al trabajo. ¿Acaso ibas a intentar coger la mano? Pregunta Scott, exasperado. ¿Sabes qué? Peter hace desaparecer las palomitas y se acerca. Debería encargarme de su entrenamiento cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? ¿No quieres que una chica le enseñe a tu futuro vengador? Pregunta Hope con sarcasmo. No, de hecho, probablemente recibirá entrenamiento básico de una chica, Natasha, pero como vengador, tenemos que pasar por un montón de entrenamiento específico de alto nivel, así que es mejor que empiece con lo básico cuanto antes, dice Peter mientras extiende una mano y ayuda a Scott a ponerse de pie. Gracias, susurró Scott al saber que Peter lo estaba salvando de ser utilizado como saco de boxeo para liberar toda la ira reprimida de Hope. Te tengo, dice Peter mientras agita la mano y cura el moretón en la cara de Scott. Ahora empecemos con lo básico. Y así entrenaron durante horas, practicando cómo encogerse y crecer, esquivando obstáculos y entrenando. Scott cometió errores y tropezó más veces de las que podía contar, pero nunca se rindió. Hank y Peter lo animaron y le dieron consejos, y al final del día había mejorado mucho. No estaba exactamente listo para salir al campo, pero lo estaría muy pronto. Bien hecho, Scott, dijo Pim, dándole una palmadita en la espalda.
tienes un don natural. Scott sonrió, sintiéndose agradecido por su ayuda. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender, pero estaba entusiasmado por seguir adelante. Por fin empezaba a comprender el poder del traje de Ant-Man y estaba listo para usarlo. No lo elogiemos demasiado, interrumpió Peter antes de que el anciano pudiera alimentar más el ego de Scott. Tuvo un día muy productivo y, después de unos días más, quizá esté listo. Sí, tienes razón, asintió Pym, entendiendo. Peter se volvió hacia Scott con seriedad. Recuerda, la confianza es buena, pero el exceso de confianza es un asesino lento e insidioso. Cierto. Scott asintió bruscamente. Bien, ahora retirémonos y volvamos a empezar por la mañana. Pym también asintió, deseando que alguien le hubiera enseñado esa lección crucial en su juventud. Quizás Janet aún estaría viva. Capítulo 335. El atraco comienza. Después de unos días, Scott y su equipo de entrenadores personales se encontraban en el sótano, terminando su calentamiento diario habitual. ¿Sabes? Creo que este regulador me está frenando. Scott juguetea con el regulador de su traje. No te metas con el regulador. Espetó Hank a modo de advertencia. Si está comprometido, te volverás subatómico. Al instante, Scott dejó de hacer lo que estaba haciendo y levantó las manos. ¿Qué significa eso? Significa que entrarías en el reino cuántico, explica Hank vagamente. Scott continuó mirándolo, esperando una respuesta que realmente pudiera entender. Significa que entrarías en una realidad donde todos los conceptos de tiempo y espacio se vuelven irrelevantes a medida que te encoges para siempre, explica Pym con tono serio. Todo lo que conoces y amas, se ha ido para siempre. Cierto, Scott asintió con la cabeza, sin decir nada, manteniendo las manos alejadas del regulador. No toques el regulador. Entendido. Básicamente, el regulador controla el grado de reducción de tamaño, proporcionando al usuario del traje una especie de red de seguridad ante cualquier accidente. Bueno, ya basta. Peter se acerca. Es hora de tu entrenamiento cuerpo a cuerpo. Asintiendo con un poco de miedo en su rostro, Scott siguió a Peter a un espacio abierto y se preparó para la paliza que se avecinaba. Recuerda ir con cuidado, ¿de acuerdo? Ya estoy viejo, ¿sabes? Preguntó Scott esperanzado. Siempre te lo tomo con calma. Peter se encoge de hombros mientras le indica a Scott que se acerque. Ahora deja de decir tonterías y empieza. Tragando saliva con ansiedad, Scott dejó escapar un suspiro de resignación mientras corría hacia adelante y le lanzó un puño a la cara de Peter. Y antes de que supiera qué pasó, el puño de Scott no tocó nada más que el aire cuando de repente se encontró dando vuelta boca abajo, estrellándose boca arriba en el piso acolchado. Arriba. Ordenó Peter mientras comenzaba oficialmente la paliza diaria de Scott. Al principio, Scott estaba contento con su entrenamiento, ya que sabía que Peter no lo golpearía solo por diversión, como cierta mujer en la sala, pero pronto recibió una gran dosis de realidad. Como un hombre que sería un vengador y saldría al campo antes de terminar su entrenamiento básico, Peter decidió que tomaría muy en serio el entrenamiento de Scott. Por supuesto, no le gustaba que Scott entrara al campo tan temprano, pero también sabía que esto era necesario para que Scott se convirtiera oficialmente en Ant-Man. Es por eso que Peter no va a hacer el trabajo de Scott. Después de todo, podría encargarse fácilmente de Cross y del traje de Yellow Jacket en este momento y aún así regresar a tiempo para el almuerzo. Especialmente porque Peter puede encogerse y crecer fácilmente con la gema de la realidad. Pero lamentablemente, este es un desafío que Scott tuvo que superar por sí solo. Aunque Peter se aseguraría de observar atentamente y brindar ayuda cuando fuera necesario. Una vez que me encargue de Darren Cross, me aseguraré de que Scott esté en la banca hasta que termine el entrenamiento básico, pensó Peter. Una vez que Scott quedó azul y negro y sano como nuevo con un movimiento de la mano de Peter, ahora era el turno de Antíope de enseñar. Ya aprendieron sobre el traje, pero aún les queda por aprender sobre sus mejores aliadas, las hormigas. Leales, valientes y sus compañeras en cualquier situación, explica Hank mientras varias colonias de hormigas se arrastraban por el suelo, cada una con sus propias características. Ope dio un paso adelante y señaló una colonia de hormigas que se movían frenéticamente. Esta es la hormiga loca, también conocida como Paratrechina longicornis. Se les llama así porque se mueven de forma rápida y errática. Scott observó a las hormigas un momento antes de volverse hacia Hank.
¿Qué pueden hacer por mí? Son rapidísimos, lo que los convierte en buenas monturas, pero sobre todo, pueden conducir electricidad, lo que los hace útiles para inutilizar los componentes electrónicos del enemigo, explicó Pim. Ope se dirigió entonces a otra colonia y señaló una hormiga grande con un aguijón amenazador. Esta es la hormiga bala, o para poner a clavata. Sí, nos conocimos, comenta Scott, mientras se despertaba y los encontraba a su alrededor hace apenas unos días. Ope continúa. Se sabe que su picadura es la más dolorosa de todos los insectos. Scott asintió porque ya lo sabía. El veneno de estas hormigas puede usarse como un potente sedante, dijo Hank. Si necesitas matar a alguien rápidamente, simplemente libera algunas de estas hormigas cerca de él. La picadura los dejará inconscientes e incluso los matará, dependiendo de cuántas sean. Ope luego pasó a la tercera colonia. Estas son hormigas carpinteras, Camponotus pennsylvanicus. Son conocidas por su fuerza y su capacidad para excavar túneles en la madera. Scott asintió como el buen estudiante que era actualmente. Pueden ayudarte a crear túneles y caminos a través de la madera, explicó Hank. Los usé principalmente por su capacidad de volar, aunque no todos tienen alas. Finalmente, Ope se acercó a la última colonia y señaló un grupo de hormigas que corrían frenéticamente. Estas son hormigas de fuego, Solenopsis geminata. Se llaman así porque su picadura produce una sensación de quemadura. Scott arqueó una ceja. ¿Para qué puedo usarlos? Estas hormigas pueden usarse con fines defensivos, dijo Hank. Si necesitas crear una barrera a tu alrededor, simplemente libera algunas de estas hormigas. Sus picaduras disuadirán a cualquiera de acercarse demasiado. Quizás debería hacerle unas pokebolas, pensó Peter mientras imaginaba a Scott lanzándoles una bola a sus enemigos y gritando: «Hormigas de fuego. Los elijo». Después de explicarle todo sobre las hormigas, Scott se vio obligado a encogerse y vincularse con ellas. Después de todo, él tomaría el manto de Ant-Man, y las hormigas que Pim cultivó especialmente a lo largo de los años vinieron en un paquete. Mientras Scott se relacionaba torpemente con las hormigas, e incluso nombró a una de ellas Anthony, se pudo escuchar una alerta proveniente de la sala de seguridad. Todos, incluido Scott, que volvió a su tamaño normal, caminaron hacia la habitación normalmente oculta para ver qué estaba sucediendo. Tarareó Peter al ver movimiento en una de las cámaras del piso de arriba. ¿No es ese tu villano? Los ojos de Pim se abren de par en par. Esperen aquí y guarden silencio, dijo, y salió corriendo para encargarse del villano residente. Pim subió las escaleras y se dirigió a su sala de estar para encontrar a Darren Cross parado allí, admirando una vieja fotografía de ellos juntos, luciendo como un padre orgulloso y su hijo. Darren. ¿Cómo demonios entraste aquí?, preguntó Pim molesto. Dejaste la puerta abierta, Hank. Es oficial. Eres viejo. Darren sonríe con suficiencia. ¿A qué debo este placer?, preguntó Pim, aunque, por su tono de voz, Cross supo que era más bien un disgusto. Tengo buenas noticias. Cross sonríe felizmente. Pim levantó una ceja, esperando a que lo escupiera ya. Pim Tech, la empresa que creaste, está a punto de lanzar oficialmente la primera línea de trajes Yellow Jackets. Pronto, todas las potencias mundiales estarán equipadas con al menos uno de sus Yellow Jackets. Prevemos ventas de 15.000 millones solo mañana, dice, pero Pim sigue sin responder. De nada, por cierto. Pim se negó a darle ninguna satisfacción y mantuvo la boca cerrada. Debería haberle destrozado el currículum a este cabrón en cuanto lo vi. Cross sonrió, disfrutando de la situación. Los compradores llegarán esta noche y sé que es raro, pero me gustaría que estuvieras allí. Este es mi momento y quiero que lo veas. Pim no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la actitud sádica de su ex asistente. Claro, allí estaré. Después de un poco más de charla trivial, que consistió en restregarle continuamente tierra en la cara a su antiguo mentor, Cross salió pavoneándose de la casa, feliz con su visita. Y cuando se fue, Scott y Ope subieron corriendo las escaleras seguidos por Peter. Él lo sabe. Te está provocando. Ope se acerca a su padre preocupada. Tenemos que tener cuidado. De repente, Ope comprendió algo. ¿Crees que sabe que estuve aquí? Después de todo, su posición como agente doble era muy importante. No hay manera. Pim meneó la cabeza de un lado a otro. Es posible, añadió Peter.
Más vale prevenir que curar, así que, si yo fuera tú, evitaría estar a solas con él de ahora en adelante. Nadie dudó de las palabras de Peter. Después de todo, él tenía la mayor experiencia en cosas como esta. Bueno, técnicamente Pim también podría considerarse experimentado, pero ha estado bastante oxidado desde su retiro. No creo que podamos darnos el lujo de entrenar ya, dijo Pim. Estoy de acuerdo. Peter asintió mientras se sentaba en el sofá cercano. Entonces, ¿cuál es el plan? Bien, horas más tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, un pequeño portal dorado del tamaño de una hormiga se abrió en la azotea de Pim Technologies. Cuando se formó el portal, un casco rojo y negro asomó, inspeccionando cautelosamente el área antes de salir al techo. Está bien, estoy en el techo del edificio objetivo. Capítulo 336. Defensas no deseadas. Darren Cross y Ope Van Dyne estaban en el vestíbulo de Pim Technologies, esperando que llegara Hank Pym. El aire estaba tenso porque ambos sabían que hoy sería un momento crucial para el futuro de su empresa, aunque por diferentes razones. Cross estaba disfrutando de su éxito mientras Ope planeaba en secreto su caída. De repente, las puertas se abrieron y entró Hank Pym, con aspecto tan severo y decidido como siempre. Bienvenido, Hank, dijo Darren, acercándose para saludarlo con una sonrisa burlona. Estamos listos para comenzar la reunión. Hank asintió brevemente y los siguió hasta la sala de conferencias donde los esperaban los compradores de alto perfil. Mientras caminaban, Darren no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción al saber que estaba vendiendo el traje de Yellow Jacket justo debajo de las narices de Hank. A su llegada, Hank se reunió con representantes de todo el mundo. Ya fueran gobiernos, empresas u organizaciones, todos estaban interesados en tener una Yellow Jacket. Bienvenidos a todos. Darren sonrió encantadoramente a sus estimados clientes. Mientras Ope y Pym tomaban asiento, una voz familiar resonó en sus oídos. Muy bien, estoy en la azotea del edificio objetivo. Al instante, padre e hija intercambiaron una mirada cómplice, ambos esperando que su plan saliera bien. Interrogación de cierre. Cross pareció notar este extraño comportamiento. Pero, afortunadamente, tenía muchos compradores con los que tratar en ese momento, por lo que guardó sus sospechas para más tarde. ¿Por qué no nos saltamos las formalidades y vamos directo al producto? Ofrece Cross, y todos asienten. Bien, entonces síganme. Después de todo, los trajes de Yellow Jacket son demasiado valiosos para sacarlos de la bóveda. Mientras tanto, Scott se agazapó en la azotea de Pim Technologies, observando el edificio. Detrás de él, un batallón de hormigas lo seguía a través del portal, aguardando obedientemente sus órdenes. Está bien, Scott, ¿estás listo? Dijo una voz en el casco de Ant-Man. Era Peter, quien estaba apostado en la sala de seguridad de Pym. Con su portátil fantasma, pudo hackear fácilmente la seguridad del edificio y actuar como los ojos y oídos de Scott. Estoy más listo que nunca, respondió. ¿Qué busco? Debería haber un pequeño respiradero en el lado sur del tejado, respondió Peter con entusiasmo. Mastica, mastica, mastica. ¿Estás comiendo? Pregunta Scott con incredulidad. Sí, mastica, pedí pizza, respondió Peter entre bocados. ¿En serio? Scott suspiró exasperado mientras se subía a Anton y buscaba el respiradero junto a su ejército de hormigas. Mientras Cross guiaba al grupo de compradores hacia la bóveda, se volvió hacia Pym, con una sonrisa satisfecha permanentemente adornando sus labios. ¿Sabes? Me lo estoy pasando genial, dice con sarcasmo. Intentaste ocultarme tu tecnología, y ahora te va a estallar en la cara. ¿Qué te parece? Pym simplemente se burló y lo ignoró mientras se acercaban a la bóveda. Lo encontré, gritó Scott cuando vio el respiradero del tamaño de una tubería. Scott corrió hacia allí y metió rápidamente a sus hormigas dentro. Estaba oscuro y polvoriento, y Scott tuvo que confiar en Peter para que lo guiara por el laberinto de conductos. Bien, sigue este respiradero hasta el final y luego gira a la derecha. La voz de Peter resonó en sus oídos, dándole indicaciones y desactivando cualquier sensor o defensa en el camino. A medida que avanzaban por el laberinto de respiraderos, comenzaron a encontrar señales de viejas telarañas aquí y allá. Gruñe Scott mientras observa las telarañas con cautela. Spidey, puede que tengamos un problema. ¿Qué pasa? Respondió Peter mientras se giraba para ver la cámara del casco de Scott.
Oh, eso no está bien, sí, asintió Scott. Todavía no he visto ninguna, pero por casualidad no controlas arañas, ¿verdad? No, no puedo, respondió Peter negativamente. Bueno, quizás sí, pero nunca lo he intentado. Genial, comentó Scott con sarcasmo. Menudo Spider-Man eres. Oye, puedo hacer muchas otras cosas, se quejó Peter, aunque se detuvo al ver algo en la cámara de Scott. Eso no pinta bien, mierda. Exclamó Scott al ver lo que había al final del respiradero. Frente a él había una araña. La araña era un coloso enorme, que dominaba todo a su paso. Su cuerpo era del tamaño de varios elefantes, con patas elásticas y dentadas que parecían extenderse infinitamente. Su exoesqueleto era de un negro profundo y brillante, que relucía en la tenue luz, mientras que sus ojos eran pequeños y amenazantes, brillando de un rojo misterioso en la oscuridad. Mientras se movía, la araña emitió un gruñido gutural bajo, que envió escalofríos por las espaldas de Scott y su ejército de hormigas. Sus patas hicieron un crujido al golpear el suelo de metal, y sus colmillos afilados y dentados eran visibles, goteando veneno descolorido. Aunque esa ni siquiera fue la parte más aterradora. Tan pronto como la araña notó su llegada, se movió nerviosamente sorprendida, lo cual no fue bueno, ya que inmediatamente liberó a su cría. Así es, prácticamente dio a luz en un instante. Scott no podía creer lo que veía mientras observaba a la araña dar a luz, liberando innumerables arañas más pequeñas que aún eran el doble del tamaño de sus hormigas. El enjambre de arañas se abalanzó inmediatamente sobre Scott y su batallón de hormigas, seguido por su madre mucho más grande. Scott gritó Peter por el comunicador. Quizás quieras usar lo que te di. Saliendo de su shock, mientras la manada de arañitas recién nacidas se precipitaba hacia él, Scott se agachó y agarró una pistola blaster que tenía en la calera. Sabiendo que el traje de Yellow Jacket tenía láseres incorporados, Peter pensó que sería mejor darle a Scott su propio blaster para igualar las probabilidades. Sin decir palabra, ya que no tenía tiempo, Scott sacó su elegante blaster de su funda, lo puso en modo totalmente automático y abrió fuego. Peu 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 peu. Uno por uno, los rayos láser rojos atravesaron a las crías de araña, masacrándolas justo enfrente de su madre. Esto se siente mal, comentó Peter mientras sus compañeras arañas eran masacradas. Por supuesto, las hormigas que acompañaban a Scott tampoco se acobardaban ante una pelea. Evitando la zona con más láseres, cargaron valientemente contra las arañitas, mordiéndolas y picándolas con todas sus fuerzas. Los feroces ataques de las hormigas fueron suficientes para frenar el enjambre, dándole a Scott tiempo suficiente para eliminarlas a distancia. Pero la madre de estas arañas menguantes tampoco se iba a rendir sin luchar. Aunque a ella no le importaban sus muertes, ya que sinceramente planeaba comerse a muchos de ellos cuando nacieran, eso no significaba que no vengaría a sus hijos. Al ver que la madre estaba a punto de hacer su movimiento, Scott dejó las pocas crías de araña restantes a sus hormigas y corrió hacia adelante, disparando en dirección a la araña gigante a medida que se acercaban unas a otras. Maniobrando a su paso por el campo de batalla, Scott fue protegido por sus hormigas mientras se encontraba cara a cara con la fea araña gigante que estaba con la madre. Y cuando estuvo dentro del alcance, ella lo pisoteó con sus puntiagudas patas delanteras, con la esperanza de terminar la pelea con un simple movimiento. Por supuesto, Scott no era tan estúpido como para quedarse quieto. No, continuó hacia adelante bajo el cuerpo negro de la araña y sostuvo su blaster hacia arriba, abriendo fuego hacia su vientre. Peu 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 peu. Cuando Scott salió corriendo de debajo de la gigantesca araña, su cuerpo estaba lleno de agujeros humeantes que producían un olor a carne cocida por todo el respiradero. Y cuando la araña madre se desplomó en el suelo, retorciéndose hasta su muerte inevitable, las últimas de sus crías fueron invadidas por las hormigas, poniendo fin oficialmente a la batalla. Scott y su batallón de hormigas salieron victoriosos, aunque con algunas cicatrices de batalla. Scott miró a sus amigas hormigas, orgulloso y triste a la vez. Aunque ganaron, no todos lograron salir con vida. Entre los cadáveres de las arañas yacían 8 hormigas hermanas caídas. Wine. Las hormigas pertenecientes a las colonias de los que murieron lloraron sus muertes antes de regresar hacia Scott, esperando sus órdenes. Buen trabajo, equipo, dijo, sonriéndoles con cariño. Ahora, a terminar el trabajo. De vuelta en la sala de seguridad, Peter sintió un poco de celos.
Quizás yo también debería formar un ejército de arañas leales. Fuera de la bóveda de alta seguridad de Pym Technologies. Esto es un poco exagerado, ¿no crees, Darren? Comentó Pym mientras observaba a su ex asistente atravesar una docena de obstáculos de seguridad para abrir la imponente puerta de la bóveda. Confirmando autorización, no, respondió Cross mientras la computadora de la bóveda escaneaba sus ojos y manos al mismo tiempo. Hoy en día, nunca se está demasiado seguro. Acceso concedido. De repente, la puerta de la bóveda se abrió y reveló una bóveda de alta tecnología, estilo bancario. Al fondo de la bóveda había una serie de estantes sellados, llenos de docenas de cápsulas diminutas. Cada cápsula contenía su propio traje de Yellow Jacket, del tamaño de una figura de acción. Damas y caballeros, permítanme presentarles la primera línea de trajes Yellow Jacket, dijo Cross con solemnidad. Siéntanse libres de mirar más de cerca. Al instante, los compradores corrieron ansiosamente al interior e inspeccionaron los trajes de Yellow Jacket, asintiendo en señal de aprobación mientras admiraban las cápsulas. Darren estaba todo sonrisas, disfrutando del éxito de su creación. Mientras tanto, Hank observaba con el ceño fruncido. ¿Es esto?, preguntó Scott mientras él y sus hormigas se paraban sobre un tubo de ventilación especialmente delgado. Sí, eso debería llevar a la bóveda, respondió la voz de Peter en su oído, acompañada del chasquido de dedos sobre un teclado. Puedes saltar cuando quieras. Ya desactivé las defensas. Scott se volvió hacia su ejército de hormigas y les hizo un rápido saludo. Bueno, ahí va, dijo mientras bajaba por el agujero. Capítulo 337. El atraco de Peters. Al embarcarse en uno de los atracos más peligrosos de su vida, Scott Lang saltó por la estrecha tubería, preparándose para lo que pudiera encontrar al otro lado. Por suerte, Peter ya había desactivado todos los sensores y láseres. De lo contrario, Scott habría activado la alarma antes de ser cortado en pedazos. ¿Será una trampa como en la película?, se preguntó Peter mientras observaba por los monitores. El viento silbaba junto a Scott mientras este se precipitaba en la oscuridad. De repente, vio un destello de luz delante y se preparó para el impacto. Salió disparado del fondo de la tubería y realizó un aterrizaje perfecto de superhéroe. Su corazón se aceleró mientras miraba a su alrededor, aunque no le gustó lo que vio. Inmediatamente, Scott se dio cuenta de que había quedado atrapado en una caja de vidrio sellada en el centro de la bóveda con todos adentro mirándolo, incluido Darren Cross, que tenía su cara bastante cerca del vidrio. Hola, pequeñín, dijo Cross con una sonrisa maliciosa. Sabía que vendrías. Scott intentó golpear el cristal con la esperanza de romperlo, pero parecía a prueba de balas. Buscó una salida y notó que la tubería de arriba seguía abierta, aunque se suponía que ya debería estar cerrada. No te preocupes, no te dejaré atrapado. La voz tranquilizadora de Peter resonó en su oído. Intentó reactivar los láseres, pero los mantuve apagados. ¿Lo sabe?, pregunta Scott en un susurro. No debería, responde Peter. Mientras Scott susurraba para sí mismo en la celda en miniatura, Cross se volvió hacia su antiguo mentor. Siempre sospeché que guardabas un traje en algún lugar, lo que me lleva a preguntarme, ¿quién es el nuevo Ant-Man? ¿Quién es el hombre en quien mi querido maestro confiaba incluso más que en mí? Cross hace una pausa y mira expectante hacia la celda de cristal. Al ver que el malo lo llamaba, Scott extendió la mano para abrir su casco. ¡Alto!, gritó Peter por el casco. ¿Qué?, susurró Scott mientras todos a su alrededor lo observaban con interés. Él no sabe quién eres, ¿por qué estás a punto de revelarte? Peter se sorprendió de tener que explicarlo. Primera regla de un héroe: mantener tu identidad en secreto. ¿Y qué hay de Stark? ¿No se esconde?, pregunta Scott confundido. ¿Tiene Stark una hija a la que proteger?, preguntó Peter como si Scott fuera un completo idiota. Sabes que revelarte podría ponerla en peligro, ¿verdad? En la película, Cross logró descubrir que era Scott quien estaba en el traje de Ant-Man, lo que posteriormente puso a su hija, Cassie, en peligro, pero afortunadamente, ese ya no parecía ser el caso. Probablemente sea porque lo salvé de que lo arrestaran, pensó Peter. Ah, cierto, murmuró Scott mientras retiraba rápidamente la mano del botón que abría su máscara. ¿Qué? ¿Te da vergüenza?, preguntó Cross con tono siniestro. Bueno, da igual. Tendré que ir a buscarte después de quitarte ese traje de encima. Darren, no hagas esto.
Si les vendes a estos hombres, será un caos, dijo Pim, provocando miradas frías de los numerosos compradores. Ya lo hice. Cross se burló con una sonrisa burlancia. Todo esto fue solo un espectáculo para atraerte. El dinero ya fue transferido y solo les queda que se queden con sus bienes. Señaló la pared llena de trajes de Yellow Jacket. Pero antes de eso, Cross metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña cápsula llena de un líquido amarillo luminiscente, mostrándosela a los compradores. Pero me guardaré la partícula para mí. Al fin y al cabo, no funcionan con diésel. Si quieres el combustible, tendrás que venir a mí, dice Cross mientras se gira hacia Pim. ¿Cómo se llama al único hombre que puede armar el arma más poderosa del mundo? El hombre más poderoso del mundo, respondió Pim con temor. Mientras Peter observaba todo esto desde la seguridad de la sala de seguridad de Pim, no pudo evitar mirar los estantes llenos de trajes de Yellow Jacket, así como el combustible, que estaba en exhibición junto a ellos. ¿Seguro que no se perderá ni un par de trajes?, pensó Peter mientras agitaba la mano. Al instante, 4 pequeños portales se abrieron frente a él, depositando 4 cápsulas en su regazo. 2 juegos de trajes Yellow Jacket y el combustible correspondiente. Con el material en la mano, Peter sacó una memoria USB y abrió otro portal. Esta vez, conducía al laboratorio / taller personal de Darren Cross. Peter metió la mano, conectó la unidad a la estación de trabajo de Cross y observó cómo las pantallas se iluminaban, eludiendo cada medida de seguridad antes de descargar una copia de todo lo que quería. Minutos después, el robo de Peter terminó y tomó la unidad de regreso antes de cerrar el portal, dejando el laboratorio exactamente como lo encontró. Tendré que estudiar el combustible y hacerle algunas modificaciones al traje antes de encontrar a 2 personas dignas de usarlos, pensó Peter mientras se le ocurrían algunas ideas. Una de ellas es Natasha, quien aprovecharía al máximo este tipo de tecnología, sobre todo después de modificar el traje para que se ajuste a la estética de la Viuda Negra. Tras ocultar su botín en un portal, Peter volvió su atención a los monitores, donde estaba empezando a desatarse el caos. «Darren, ¿qué haces?», exclamó Ope mientras veía a los hombres de Cross sacar sus armas y apuntarle a su padre. «Es demasiado tarde para él, Ope. Tu padre selló su destino cuando mintió y se negó a dejarme su investigación. Ahora, pagará por su error», dijo Cross con indiferencia. Hank se mantuvo firme, decidido a no mostrar debilidad. «Por supuesto, no te daría mi investigación, y parece que tomé la decisión correcta. Lo único que lamento es haberte aceptado. Debería haberme limpiado el culo con tu currículum en cuanto lo vi». Las palabras de su antiguo mentor parecieron conmoverlo, haciendo que Cross rechinara los dientes mientras se giraba hacia sus hombres. «Mátenlo». Y justo cuando estaban a punto de apretar el gatillo, 2 brillantes portales dorados se abrieron bajo Hank y Ope. Los 2 cayeron al suelo al desaparecer de la bóveda, dejando a Darren y sus hombres desconcertados cuando los portales se cerraron de golpe poco después. «¿Qué diablos acaba de pasar?», exclamó uno de los compradores. «¡Bum!». Pero antes de que pudieran pensar adecuadamente en lo que presenciaron, se escuchó una fuerte explosión desde atrás. «Uf», gruñó Hank mientras caía sobre la colchoneta acolchada de entrenamiento en su sótano, con su hija a su lado. Cuando aterrizaron en el suelo, Hank miró a su alrededor, tratando de averiguar dónde estaban. «¿Ya volvimos a casa?», murmuró Ope confundida. «Sí, de nada, por cierto», dice una voz desde el otro lado de la habitación. Al girar la cabeza, el padre y la hija encontraron a Peter asomando la cabeza desde la sala de seguridad. Al instante se dieron cuenta que habían sido salvados por Spider-Man. «Si pueden abrir portales así, ¿por qué no los usamos para robar los trajes?», preguntó Pim con incredulidad. «Si hubiera sido tan fácil entrar a la bóveda, entonces podrían haber terminado con esto hace días». «Bueno, esta es la prueba de admisión de Scott para los Vengadores. Si lo ayudara demasiado, sería hacer trampa». Peter se encoge de hombros con indiferencia. «Esto es serio», exclamó Ope enfadada. «Scott sigue atrapado ahí». «Sí, y esos trajes están a punto de venderse». «No es momento de juicios», replicó Pim. «Bueno, para mí esta es una situación bastante tranquila. En cuanto a Scott», Peter mira a los monitores. «¿Quién dijo que seguía atrapado?». Cuando Ope y Pim desaparecieron de la bóveda, Scott no pareció darse cuenta ya que estaba demasiado ocupado preparando su escape.
Aunque la tubería que conducía a la celda de cristal todavía estaba abierta, ir por ese camino no era exactamente viable, por lo que decidió hacer algo bastante peligroso. Scott sacó un pequeño disco con un brillo azul de su cinturón y no pensó mucho mientras lo arrojaba contra la pared de cristal. Mientras lo hacía, Scott recordó las palabras anteriores de Pym. Toma, úsalas si las necesitas. Simplemente tíralas a tu objetivo. El rojo se encoge y el azul se expande. Cuidado con dañarlas. El resultado podría ser bastante explosivo. No mueras, no mueras, no mueras, repitió Scott mientras sacaba su blaster y abría fuego. Cuando el disco de expansión azul golpeó la pared, fue alcanzado inmediatamente por un rayo láser brillante, partiéndolo por la mitad. ¡Bum! Una fuerte explosión sacudió la celda, rompiendo el grueso cristal antibalas y abriéndola. ¿Qué demo?, murmuró Cross mientras se giraba justo a tiempo para ver a Ant-Man salir de la trampa destruida, volviendo a su tamaño normal en un instante. Oye, cabrón. Lo saludó Scott con un fuerte puñetazo en la cara, que hizo que Cross cayera al suelo. Fin del capítulo 337.